Ya, chicos, ahorita sí, se me inhibió Zoom. A ver, ya me descargué. A ver, pero este listado, ¿cómo está pues esto? Asumo que la primera hoja no cuenta, sino es el listado que está en la segunda hoja. Sí, es el mismo, solo que uno tenía con unos correos porque tenía que enviar y los de celular. Y ahí donde están los chicos de rastre son los que ven a rastre, pues, los que vienen el año pasado, porque este año todavía no me han pasado el listado. Pero de aquí son los mismos chicos que están aquí. Ok. Ahí estamos 13. Avilés. Cavile se retiró. Entonces la elimino. Campo Verde, Loor. Me va diciendo quiénes se han retirado y quiénes tienen arrastre. Campo Presente, buenas Verde. tardes. Está, ok, hola. Castañeda, Ronquillo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chavarría, Castro. Y Luisa Briones, María Cristina. Presente, Miss. Domínguez, Figueroa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gilce, Juanazo, Paola. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. González Barzola. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. López Navarrete. Sí está, porque en la anterior clase estuvo, pero se desconectó. No sé si tú haya tenido algún inconveniente. Ok, Magallanes, Verónica, es usted. Martillo, Martillo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Medina Espinosa. Buenas tardes, presente Miss. Buenas tardes. Morales Calero. Buenas tardes, presente Miss. Buenas tardes. Morán Candelario. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Olivo Macías. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ortega Bajaña. Pinto Espinosa. Presente, mi buenas tardes. Buenas tardes. San Lucas Macías. Silva Anchundia Melanie. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Zambrano Aguirre Angie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Zambrano Chávez Lady Estefanía. Presente Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Zambrano Belis Vanessa Isabel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ya, de arrastre tengo Buenaño, Briones, Jiménez, Mejía y Suárez. ¿Qué materia ellos están arrastrando? Ellos unos arrastraban contabilidad y Suárez matemática. Para ver si es que pueden ver estadística. Pero Mejía yo creo que se retiró porque no dio los últimos exámenes. Chus. De ahí la chica Suárez, que es matemática, ella sí se presentó a los exámenes. Ya. Entonces, de ellos ninguno está. Hasta ahí son 22. De pronto alguien que esté conectado y no le haya nombrado.
No a todos nombre, ok. Bien, vamos a iniciar. A ver, bien. Vamos a ver lo que es estadística. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿ya? En sí, ¿qué es estadística? O bueno, ustedes, ¿qué se les viene a la mente con la palabra estadística? Les escucho. No todos al mismo tiempo, por favor. Miss, es algo muy relacionado con las matemáticas. Ya, Permite recolectar información. ya. ¿Qué más? Para poder tener probabilidades y promedios. Ya, Dentro de esta materia se encuentra lo que es moda, probabilidad, variable. Es algo que reúne ciertos datos, los clasifica. ya, ok. Reúne datos, clasifica, nos sirven para analizar, etcétera. Ok, vamos a ver en sí la definición, ¿ya? El término estadística tiene dos acepciones fundamentales. Por un lado, tenemos a la estadística como una ciencia o como un método científico, ¿ya? Y por otro lado, la estadística o estadísticas como un conjunto o colecciones de datos, ¿sí? Lo vemos así como ciencia y también como colección de datos o recolección de datos que estos en un futuro pues van a ser estudiados, ¿ya? Este segundo concepto es muy usado hoy en día para referirnos a resultados ya elaborados en un estudio en el que se empleó la estadística como método. Eso como primera definición. Como segunda definición nos dice que es la parte del método científico que mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nosotros queremos determinar las estadísticas de que, bueno, en Daule, ¿cuántas personas se contagiaron de COVID? ¿Cuántas personas se curaron del COVID? ¿Cuántas personas, qué sé yo, siguieron con el tratamiento del COVID, etcétera? ¿Ya? Eso es como que para recolectar datos y estudiarlos. Listo. La estadística constituye una poderosa herramienta para generar conocimiento y ha experimentado un vigoroso desarrollo desde sus orígenes hasta nuestros días. Hoy en día la estadística nos facilita mucho los estudios, sí, que nosotros queremos desarrollar. ¿A través de qué? A través de las poblaciones, nosotros que tomamos una muestra. Listo. Denme un segundito. Ya, ahí sí. Ya estaba muy oscura. Ya, vamos con la historia. Desde los comienzos de las distintas civilizaciones han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de maderas, huesos, para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Ustedes saben que antes de las distintas civilizaciones o las antiguas civilizaciones que habían, las personas no contaban como hoy en día nosotros tenemos computadoras, teléfonos, cuadernos, lápices, ¿no? ¿Verdad? Ya estamos hablando de años atrás, años y años atrás. Entonces las personas que hacían, anotaban en las piedras, ¿sí? En el piso con los palitos de madera, con huesos, ellos ahí anotaban, sí, el número de personas, animales o las cosas que ellos querían contar o estudiar en su momento, ¿ya? Durante los siglos XVII y XVIII, los estados europeos comienzan a realizar censos de población y a recopilar de manera sistemática
datos demográficos, sociales y económicos. Es decir, que a partir de este siglo XVII y XVIII comenzaron con los censos. ¿Y qué son los censos? Ustedes saben que los censos es para poder determinar cuántos habitantes o cuántos ciudadanos hay dentro de un territorio en específico. ¿Ya? En el siglo XIX, Gauss introduce la distribución normal como modelo de los errores de medida de Quetelet. Padre de la sociología cuantitativa, utiliza una distribución para describir y estimar las características sociales medias de los miembros de una comunidad. Y a finales del siglo, Francis Galton y Carl Pearson en Inglaterra inventaron métodos para medir las relaciones entre variables sociales e introdujeron la idea de regresión y de coeficiente de correlación. Esto es como que en cuanto a la evolución de la estadística. La estadística puede ser divertida y también fácil y útil, ¿ya? Todos los días nosotros utilizamos estadística. Por ejemplo, para justificar apuestas sobre el resultado de un partido de fútbol, los simpatizantes compararán los rendimientos de los equipos utilizando, por ejemplo, los porcentajes de partidos ganados como local y como visitante. Hoy en día, que está de moda y que todo el mundo, especialmente los varones, optan por apostar por internet, ¿verdad? Que recargan y bueno, por los fútbol, por el partido, ellos ¿qué hacen? Comienzan a apostar, pero ellos para apostar, ¿en qué se basan? Se basan en el historial de ese equipo, ¿verdad? Es decir, cómo son sus jugadores, si es que la mayoría de equipos los tiene ganados, la mayoría de equipos los tiene perdidos, etc. Según esas estadísticas, se comienza a apostar, ¿sí? Durante la transmisión de un partido de tenis por televisión, los relatores cuentan la cantidad de tiros ganadores, puntos de quiebra aprovechados, errores no forzados, saques ganadores. Esto en cuanto a la transmisión de un partido por televisión. Ahora, otro ejemplo, ¿en dónde más utilizamos estadística? Para diseñar pautas publicitarias, los publicistas consultan la planilla diaria de ratings radio-televisión. Por ejemplo, si yo quiero contratar pautas publicitarias, obviamente aquí en Ecuador, ¿qué tengo que enfocarme? Tengo que enfocarme en la radio, vámonos por la radio. En la radio que más sintonía tenga, ¿verdad? O la radio que es más escuchada a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, como esa radio es más escuchada, entonces, ¿qué hago? Yo esa radio la voy a contratar o voy a pagarle para que me haga una pauta publicitaria de mi negocio, ¿sí? O asimismo por televisión, qué sé yo, en las mañanas, los matinales, el que tenga más rating o el que tenga mayores vistas, pues me voy a guiar como que por esa estadística para poder contratar. En un mercado, los consumidores observan cómo se distribuyen los precios entre los distintos puestos para realizar la mejor compra que combine calidad y precio. Por ejemplo, en los mercados, o ustedes, las chicas, las mujeres, porque tienen que haber que aquí amas de casa, cuando van a hacer las compras en los comisariatos, ¿verdad? Hay días de oferta, hay días de locos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos y aprovechamos de esos días, ¿no? ¿Verdad? Que los precios aparentemente bajan un poquito, ¿verdad? O si no, ya ustedes deben de saber en qué comisariatos venden mucho más económicos que en otros. Entonces, también son estadísticas en las cuales nosotros nos guiamos para poder hacer nuestras compras, ¿ok? Para decidir qué alumna o qué alumno será el abanderado de la escuela, el director ¿qué hace? Va a comparar las notas, los promedios, ¿verdad? De todos los años y el mejor promedio, pues ese va a ser él o la abanderada. ¿Ok? Entonces, así nosotros a diario comenzamos a utilizar o a aplicar lo que es estadística. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas, avanzo. Ahora, ¿quiénes necesitan de la estadística? Los profesionales de la salud, para entender los resultados de las investigaciones médicas, pues, ¿no? O sea, la rama de la salud a diario están haciendo un sinnúmero de investigaciones, ¿verdad? Los economistas, porque cálculos eficientes les permitirán llegar al fondo de la cuestión que analicen. ¿Ok?
los docentes cuando se enfrentan al problema de evaluar el rendimiento de los alumnos. ¿Nosotros en qué nos basamos? En sus notas, en sus promedios, para poder determinar quién es el mejor alumno. Los sociólogos para poder diseñar y procesar sus encuestas. Los responsables de la calidad en un proceso productivo, al detectar las piezas defectuosas y controlar los factores que influyen en la producción de las mismas. ¿Sí? Por ejemplo, que si yo en una fábrica, ustedes saben que por más tecnológica que tengamos una fábrica, siempre van a haber fallitas, ¿verdad? O de los 1000 productos que producimos a diario, puede ser que 20 nos salgan con defectos, ¿verdad? La industria farmacéutica para desarrollar nuevos medicamentos y establecer las dosis terapéuticas. Los ciudadanos para sacar sus propias conclusiones sobre los resultados de las encuestas políticas, los índices de precios y desocupación. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio o hacer una investigación sobre los desempleos aquí en Ecuador, ¿verdad? Entonces también aplicamos estadística y necesitamos de la estadística. Tenemos dos tipos de estadísticas: la descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva se enfoca en ¿qué? En métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, ¿sí? Es decir, que transmita esa información de lo que ha recabado toda la información, ¿ya? Y la estadística inferencial, esta utiliza métodos. Esta estadística inferencial es un poquito más profunda que la estadística normal que vamos a ver en este semestre. Esta se enfoca en los métodos para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. También nos permite hacer generalizaciones, determinar diferencias basadas en criterios científicos, ¿ya? Entonces, esto es lo que le distingue a una estadística de la otra, ¿ok? Aquí en estadística nosotros hablamos o también se trabaja mucho con lo que son las poblaciones y las muestras, ¿ya? Si un conjunto de datos consta de todas las observaciones concebibles o hipotéticamente posibles de un fenómeno determinado, lo vamos a llamar una población. Por ejemplo, nosotros queremos determinar cuántas personas adultas hay en el Ecuador, cuántas personas adultas con enfermedades catastróficas hay en el Ecuador. ¿Cuál va a ser mi población? El Ecuador, ¿no, verdad? Pero obviamente para ir identificando a cada persona, no voy a trabajar con toda la población, sino con la muestra, ¿ok? Si un conjunto de datos consiste solo en una parte de esas observaciones, se lo conoce como muestra. Es decir, que, qué sé yo, de los no sé cuántos habitantes que vemos aquí en Ecuador, ¿yo qué hago? Voy a aplicar la muestra, la fórmula de la muestra. Y esa fórmula me va a decir con tantas personas son las personas de tercera edad con enfermedades catastróficas, y a ellas les vamos a aplicar una encuesta para recabar información, para recolectar información, ¿ya? Entonces, eso es población y muestra. Población es todo como que un conjunto de personas o un conjunto de estudio, ¿ya? A la cual nosotros no vamos a poder encuestar a toditos, sino que vamos a trabajar con la muestra. Listo. La cantidad de la muestra va a depender también de la cantidad de la población. Ojo, cuando se aplica la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de casas. Esto de aquí es una población. Todas estas casitas de aquí es población, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer un estudio de casas, bueno, a determinar los daños de este conjunto de casas, yo quiero hacer un estudio para determinar ¿cuántas casas se encuentran en mal estado? ¿Ya? Pongamos que esta población es Daule. Todas estas casitas de aquí es Daule, ¿verdad? Pero como son muchas casas, como Daule es bastante grande, no voy a poder pues ir revisando casa por casa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo una pequeña muestra, ¿sí? Pero eso no significa que la muestra yo la voy a coger al azar.
Repito, esta muestra se va a tomar en base a los resultados que me arrojen la fórmula de la muestra. ¿Sí? No es que la muestra yo voy a decir, voy a coger una casa de Magro, otra de Ánimas, otra del centro del shopping, otra ¿de qué más? Hay por ahí algunos sectores de Daule. Bueno, no quiere decir que yo voy a escoger, ¿sí? La muestra la determinamos a través de la fórmula. ¿Por cuáles son las variables que nosotros encontramos? Es una característica de interés. Las variables es una característica de interés, es decir, para poder identificar qué es lo que nosotros, en qué nos estamos enfocando. ¿Ya? Por ejemplo, una variable puede ser la edad, ¿sí? El sexo y la puntuación del examen final. Esas son variables. ¿Ya? En edad podemos establecer rangos de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 40, dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar, estudiar. ¿Sí? Tenemos también lo que son variables cualitativas o categóricas y también las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, perdón, como la palabra mismo lo dice, cualitativas nos ayuda o nos da información detallada, solamente información de análisis. Nada más nos habla de las cualidades del estudio que nosotros estamos desarrollando. ¿Ya? Y las variables cuantitativas, estas cuantitativas, como lo dice la palabra, cuantitativas, nosotros aquí nos vamos a enfocar en los datos recolectados, en cantidades, en números. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, las cantidades, los números. A eso se refiere variable cualitativa y variable cuantitativa. Aquí tenemos las variables cualitativas. Estas expresan las cualidades o categorías. No son variables numéricas y la descripción es la descripción textual de algo. Es decir, que usted en las variables cualitativas usted no va a encontrar números, sino va a encontrar una manera detallada. Detallada pero de manera textual, de algo que usted esté estudiando o investigando. La cualitativa ordinal, esta nos dice que va en orden de importancia, es decir, sea elemental, superior, bachillerato. Y la cualitativa nominal, esta de aquí no importa el orden, puede ser casado, soltero, viudo, viudo, casado, soltero o viudo, casado, etc. ¿Ok? Ahora, las variables cuantitativas, estas resultan de hacer mediciones o conteos. Estas sí se expresan en forma numérica. Las variables cuantitativas sí se expresan en forma numérica. Tenemos cuantitativa discreta. Estos son números enteros, ¿sí? Y resaltan de contar. Cantidades, por ejemplo, las cantidades de escuelas públicas en Daule, en el Ecuador, etc. ¿Ya? La cuantitativa continua, estas resaltan de hacer mediciones. Por ejemplo, el promedio de las puntuaciones de inglés, el promedio más alto de la materia de aquí de estadística, ¿sí? Entonces, esa es una variable cuantitativa continua. ¿Ok? Entonces, variable cualitativa simplemente se expresa de manera textual o de manera detallada algo y la cuantitativa pues expresa números. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hasta las 4:30 son las clases, ¿verdad? Ya. En el horario que me pasaron con ustedes, nos vamos a ver los días lunes de 3:50 a 4:30, los días jueves de 3 a 4:30 y los sábados de... Ustedes son vespertinos. No tenemos. Ah, no, sí. Los sábados de... ¿A qué hora? Ah, ya, de 8 De a 8 a 9:30, en 20. a 9:20, ¿verdad? Aquí puedo tomar, ya. Ahí de 10:20 hasta las 11:30. Ah, no, esa es la otra, La otra materia, Ok. ajá. Conmigo sí tienen de 8 a 9:20. Ok. Ahí sí. Listo, entonces chicos, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día jueves. Jueves, Dios mediante. Sí, que tengan una buena semana, se cuidan mucho.
y deseándoles muchos éxitos en este nuevo periodo. ¿Ok? Ha sido un gusto conocerles, pasen bien. Muchas gracias, Miss. A ustedes. Muchas gracias, Chao, cuídense. Amén.